Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Jesse Hernán Cova. Y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Para mí es un placer estar una vez más compartiendo más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es cuidado con la serpiente. Ese es nuestro tema, cuidado con la serpiente. Si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, de darle like y activar la campanita de notificaciones para más información o para más contenidos como esto. Amado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hablo de serpiente, no hablo de serpientes literales, no hablo de una serpiente que puede venir y picarte o morderte. No, cuando hablo de serpiente, hablo de falsos predicadores, aquellas personas que predican lo que escuchan y no predican aquello a los cuales Dios les mandó para predicar, que es la palabra de Dios, que es el evangelio. ¿Estás entendiendo? Es muy importante nosotros tener en cuenta esas cosas. Nota, el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, en el capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os halléis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy en día hay mucha perversión del evangelio. Hoy en día no se está predicando el evangelio. Hoy en día se predica de todo menos evangelio. ¿Y qué es evangelio, hermano Hernán? Evangelio son buenas noticias de salvación a los seres humanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando fue llamado por nuestro Señor Jesucristo para predicar el evangelio, fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles, personas no judíos. Y cuando Pablo comienza a predicar el evangelio, es muy importante nosotros notar esto. ¿El qué, hermano Hernán? Que Pablo no tenía un evangelio para ser predicado a los judíos. Los judíos no iban a entender el evangelio de Pablo, porque Pablo tenía un llamado de parte de nuestro Dios para predicarle a los gentiles. ¿Y qué era lo que Pablo predicaba a los gentiles? Que Cristo era el Hijo de Dios y que había venido a dar su vida en rescate de la humanidad y de los judíos. Y Él resucitó al tercer día, y con esa resurrección se confirma la salvación de los seres humanos, o el acercamiento de los seres humanos hacia Dios. Haciendo esto Cristo, las personas que acepten a Cristo, automáticamente ellos son salvos. Sí, amado, importando o no importando aquellos que ellos hayan practicado o que hayan hecho. Si eres brujo y aceptas a Cristo, hermano, tenlo por seguro que eres salvo. Si eras un matón, aceptaste a Cristo, no dubide, no tenga duda, usted ya es salvo. Haya hecho lo que haya hecho, cuando tú aceptas a Cristo, ya eres salvo. Me llama la atención que cuando Pablo le predica a esta iglesia de Galacia, el apóstol Pablo sale de esta iglesia y comienza a predicar, comienza a llevar el evangelio para otras ciudades. Y Pablo se entera que en esta iglesia de Galacia entraron otro grupo de creyentes, que yo le llamo de serpiente, entraron a predicar otro evangelio. El apóstol Pablo se molesta y dice que está maravillado de que tan pronto ya estas personas pasaron de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que ya haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y él termina diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anátema. Note esto, que es muy importante. El apóstol Pablo predicaba un evangelio cristocéntrico. El apóstol Pablo hablaba que Cristo es el único salvador de la humanidad. El apóstol Pablo decía que solamente en Jesucristo hay salvación. Lo mismo dijo Pedro en Jerusalén cuando fue preso con Juan. En el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos, dice: en ningún otro hay salvación, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. María nos salva, Pedro nos salva, Pablo nos salva, José nos salva, Mateo nos salva. Quien salva es Cristo. Los mensajes tienen que ser cristocéntricos. Nota, estas personas entraron en la iglesia de Galacia y comenzaron a predicar
un evangelio de circuncisión. Sí, amado, así como lo estás escuchando. Un evangelio de circuncisión. ¿Y qué es eso, hermano Hernán? El evangelio de circuncisión que ellos estaban predicando. El evangelio de Génesis, capítulo de número 17, versículo 10. Que Dios se hace un pacto con Abraham. Y haciendo este pacto con Abraham, Dios le dice a Abraham, este es mi pacto. Escúchame bien. Presta mucha atención porque esto nos va a servir de mucho. Pasen esta predicación para otras personas. Mira cómo Dios le dice a Abraham. Algo que yo no te puedo predicar a ti porque Abraham nos salva. Moisés nos salva. Jacob nos salva. Yo puedo predicar en los libros del Antiguo Testamento, pero ninguna de estas personas me trae salvación, sino la persona de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. En Génesis capítulo 10, número 17, versículo 10 dice así: este es mi pacto, Dios hablando con Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros, y su descendencia desde ti, después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Note, Dios está hablando en el capítulo 17 de Génesis con Abraham. Esta palabra que Dios habla con Abraham era un pacto de Abraham y Dios y con la nación de Israel. Jacob, Isaac, Esaúl, Pablo, Pedro, Jesucristo, todos los judíos son circuncidados después de 8 días de nacido. Es un pacto de la nación de Israel con Dios. Pablo también fue circuncidado al 8º día. Él se lo explica también a la iglesia de Filipenses. Note conmigo, Filipenses está en el Nuevo Testamento, capítulo de número 3. Escuche cómo Pablo dice a la iglesia de Filipo. Escuche. En el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipenses, entiéndase, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué está diciendo él a la iglesia de Filipo? Nosotros, aunque somos circuncidados, nosotros no confiamos en la carne. Versículo 4. Aunque yo tengo de qué también confiar en la carne. ¿Por qué, Pablo? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en su carne, yo más. ¿Por qué, apóstol Pablo? Porque soy circuncidado al 8º día. Si tú estás leyendo conmigo en Filipenses capítulo 3, versículo 3 en adelante, el versículo 5 dice así: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo en cuanto a la ley, fariseo. Nota, el apóstol Pablo es judío y por lo tanto él tenía que ser circuncidado después de 8 días de nacido. ¿Para qué? Era un pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. Entonces, cuando Pablo predicaba el evangelio, Pablo no predicaba evangelio de circuncisión, de pacto de Dios con Abraham o con la tierra de Israel. ¿Y cuál era que presentaba? ¿Cuál era el evangelio que Pablo predicaba? Vámonos al libro de Gálatas, capítulo de número 3. Amados hermanos, me soporte, por favor. Gálatas, capítulo de número 3. El apóstol Pablo habla a esta iglesia en el capítulo 1, versículo 6. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto ustedes sean pasados de la gracia de Cristo para otro evangelio, el cual no hay otro evangelio, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy en día hay muchas serpientes pervertiendo el evangelio. Hoy hay muchas serpientes predicando lo que no le mandaron a predicar. Nosotros tenemos un llamado de Dios para predicar la verdadera palabra, para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo da poder. En Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Lea conmigo, por favor, el libro de Gálatas, capítulo de número 3. Pablo todavía está hablando con esta iglesia y los versículos que agarré era para confirmar lo que estoy hablando. Escúcheme, por favor, sopórteme. Gálatas capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos. En unas traducciones de la Biblia dice: oh Gálatas necios. ¿Por qué Pablo dice Gálatas necios? Porque Pablo está bravo, Pablo está irado con esta iglesia que tan pronto se dejaron engañar por no
está estudiando la palabra de Dios, está desobedeciendo a la palabra de Dios. Porque cuando se le habla de la palabra de Dios, mucha gente no quiere oír la palabra de Dios. Hoy en día el mundo quiere revelación. Hoy en día el mundo quiere imposición de manos. Hoy en día el mundo quiere que los hombres de Dios bajen ángeles del cielo para poder creer en la palabra. Y la palabra no es por vista, nosotros no andamos por vista. Y Pablo le dice a la iglesia: oh Gálatas insensato, ¿quién los embrujó? Escúchame esto. ¿Quién los fascinó? La palabra fascinar aquí quiere decir embrujar o encantar. Él dice: ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo que ustedes se dejaron embrujar? Porque tienen que ser un embrujo. Si ya a ustedes se les fue presentado a Cristo como el único salvador de su vida, ¿cómo hoy en día ustedes le van a creer a alguien que llegue con harina en las manos y tenga el poder de la harina o el poder de la sal en las manos y se la echen ustedes en la cabeza y ustedes digan: este es el verdadero evangelio? Hoy en día lo que hay es mucha brujería. Hoy en día muchas congregaciones, amados. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a predicar la palabra. Estamos llamados a predicar el verdadero evangelio. Mira cómo dice el versículo 2. Esto solo quiero saber: si vosotros recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Sabe lo que Pablo le estaba diciendo? Cuando yo llegué a ustedes, le llegué predicando un evangelio de gracia. Después entraron otros predicando un evangelio de ley. ¿Qué tiene que? Después de la oración, un vaso de agua, agua ungida, aceite ungido. Amado, el apóstol Pablo está diciendo aquí: ustedes recibieron el Espíritu Santo por ser circuncidados por las obras de la ley. Y cuando hablamos de las obras de la ley, escúcheseme bien, quiero que me entiendan perfectamente. Cuando Pablo habla de las obras de la ley, está hablando de la circuncisión y todo lo que lleva el rito de la circuncisión. Las personas que eran circuncidadas, las personas que guardaban ese pacto de Dios con Abraham, tenían que cumplir los 613 mandamientos de Moisés. Sí, amado, si no cumplían eso, ellos no podían ser salvos. Entonces Cristo viene para libertar a su pueblo de la ley, porque la ley no podía ser cumplida por la nación de Israel. Y Cristo vino y cumplió la ley. ¿Y cómo que nosotros como gentiles vamos a traer la ley de Moisés para nosotros cumplirla hoy? Sabiendo que la salvación no son por las obras de la ley, que la salvación es por fe, es por gracia, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice: Cristo es el fin de la ley. ¿Y cómo que hoy en día yo voy a traer la ley y a ponérmela en el hombro si no pudieron los judíos? Y hoy en día yo voy a traer la ley donde está a mí. Porque una serpiente vino y me predicó y me dijo: tú tienes que ser esto. Cuidado con la serpiente, porque hay muchas serpientes predicando hoy en día. Mira cómo dice el versículo 3 de Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Apóstol Pablo bravo, haciendo pregunta. Oye como dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. 9. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Venga para acá. Así estaba el pueblo de Israel. Estaba bajo maldición y Cristo vino a libertarlo de la maldición. Ahora Pablo es llamado para predicarle a los gentiles. Y cuando lo predica a los gentiles, le presenta a Cristo crucificado y Cristo resucitado. Y ellos son salvos. Vinieron una serpiente y dijeron que tenían que guardar la ley. Le dijeron que tenían que guardar la ley de Moisés, porque así es que ellos iban a ser salvos. ¿Y quién dice eso? Si Cristo vino
a salvar a los judíos de la maldición de la ley. ¿Cómo es que hoy en día alguien va a traer del Antiguo Testamento hoy en día alguna cosa para hacer o alguna cosa para hacer? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Ay, ay, ay. Maldito todo aquel que quiera cumplir la ley y falle en uno. Amado, si la nación de Israel, que tenía la ley dada por Dios a Moisés y de Moisés para el pueblo, no pudieron, Cristo vino y cumple la ley. Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas figuraron hasta Juan. Pan, punto final. ¿Cómo que alguien va a traer la ley para mí? ¿Cómo que alguien va a traer esclavitud para mí? ¿Cómo que alguien me va a decir a mí, esto es así, así, así? No es así, amado. Porque yo tengo las Sagradas Escrituras. Yo me apoyo en el Evangelio. ¿Tú te acuerdas cuando la serpiente le predicó a Eva? La serpiente le dijo a Eva con que Dios dijo que no comiera de los árboles. Ella le dijo así: no, Dios no dijo así. Dios dijo que desde el día que nosotros comiéramos del árbol y tocáramos en él, o tocáramos en él, ciertamente moriríamos. La pregunta que yo le hago, señoras y señores, ¿será que Dios dijo que no podía comer del árbol ni tampoco tocarlo? En el capítulo 2 de Génesis, versículo 17, vemos cómo Dios habla con el hombre y le dice: si comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Él nunca le dijo que no podía tocar del árbol. ¿Cómo que la mujer dice no puedes tocar? Serpiente predicando en el jardín y la mujer predicándole a la serpiente. Hoy en día se han levantado muchas serpientes a predicar que el cual Dios no lo mandó a predicar. Porque están predicando condenación y muerte. Están predicando esclavitud y destrucción para la vida, para la familia, para los matrimonios. Están trayendo todas las maldiciones del Antiguo Testamento y lo están metiendo dentro de su casa, amado. Cristo vino para salvar. Cristo vino para libertar, para terminar. Cristo dijo así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, el cual Dios me ungió y me envió a predicar buenas noticias, a publicar libertad al cautivo y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Cuídate de la serpiente que están predicando hoy en día. No todo aquel que predica es enviado por Dios a predicar. Hay muchas serpientes predicando. Vamos a crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Vamos a llenarnos del conocimiento y del entendimiento que viene del Todopoderoso, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que con astucia usa las altimañas para arrastrar a los creyentes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No se olviden que Shalom es paz. Queremos saber de ustedes, queremos orar con ustedes, queremos orar por su familia, queremos orar por su matrimonio, queremos saber de dónde nos están viendo y hasta dónde están llegando estos mensajes. Chao. No se olviden, Shalom es paz.